Nuestro Hikuk no importa lo que hagan siempre será criticado y lamentablemente cualquier persona que los rodea también termina recibiendo odio gratuito y comentarios horribles de parte de gente que literalmente perpletamente el sentido del respeto y la realidad porque de verdad llegar al punto de atacar a la madre de Jungkook solo porque dijo que Jimin es lindo y que lo quiere como un hijo ya es demasiado bajo. Incluso para el fandom, la señora no dijo nada malo, no lanzó indirectas, no hablo con segundas intenciones, no ataco a nadie, simplemente hablo. Desde el cariño y el aprecio que siente por Jimin, algo totalmente normal, considerando todo el tiempo que ellos han convivido. Y aún así aparecieron los de siempre a inventar teorías absurdas diciendo que ella estaba vendida, que la empresa le pagó para hablar bien de Jimino. Incluso acusándola de ser una mala madre solo porque no alimenta la fantasía que ellos tienen en la cabeza sobre Taeyun Jungkook, porque según ellos ella debería decir exclusivamente cosas sobre Taeyun, como si los otros miembros no existieran, como si Jimin no hubiera estado hallado de Jungkook durante años, y honestamente es demasiado triste ver hasta dónde llega la obsesión de algunas personas, porque literalmente están atacando a la madre de alguien que dicen amar y proteger, o sea, dicen amar a Jungkook, pero no tienen problema en insultar a su mamá solo, porque ella expresó cariño hacia Jiménez o no tiene sentido por ningún lado. Y solo demuestra lo tóxico que se ha vuelto todo este tema, y es que los Taekookers más extremos viven tan encerrados en su propia narrativa que cualquier cosa que no encaje con su historia inventada automáticamente se convierte en manipulación, marketing o empresa obligando gente. Cuando la realidad es mucho más simple y normal, Jimin Jungkook tienen una relación cercana desde hace años, eso lo ve cualquiera que tenga ojos y no esté cegado por los ships. Y obviamente las familias también conocen a los miembros y les toman cariño, porque han pasado muchísimo tiempo juntos, viajando, entrenando, viviendo experiencias importantes. Entonces, que la madre de Jungkook diga algo lindo sobre Jimin debería ser visto como algo tierno y normal, no como el inicio de una teoría conspirativa ridícula. Pero lamentablemente hay personas que ya no saben separar la fantasía de la realidad y creen que todo gira alrededor de su ship favorito, y si algo contradice eso, entonces atacan a cualquiera, incluso a familiares, y lo peor es que esta no es ni la primera vez, porque exactamente lo mismo pasó con el padre de Jimin. Y eso me parece igual de lamentable, porque el señor ni siquiera había dicho nada relacionado con Jikook ni con Jungkook, y aún así recibió comentarios negativos, acusaciones. Y Attack, simplemente porque es el padre de Jimino, o sea, ya ni siquiera necesitan una razón real para odiar solo cualquier excusa para lanzar veneno, y sinceramente da mucha pena ver cómo personas adultas o incluso jóvenes gastan su tiempo acosando familias enteras por un ship que solo existe en sus cabezas, porque al final ni Taeyun ni Jungkook han confirmado nada de lo que ellos aseguran, pero aún así actúan como si conocieran sus vidas privadas mejor que ellos mismos y terminan haciendo daño a gente inocente. Además, me parece demasiado irónico que muchas de las cuentas que están atacando a la madre de Jungkook tienen perfiles llenos de amo a Jungkook. Proteger a Jungkook. Jungkook merece respeto, y aún así están ahí insultando a la persona que literalmente lo crió, que es su madre, la persona que él ama y respeta. Entonces, ¿dónde está el amor que dicen tenerle? Porque si de verdad quisieran a Jungkook, nunca harían algo que pudiera lastimarlo emocionalmente. Imagínate ver a tu propia madre siendo atacada en internet por fandoms obsesivos, solo por hablar bien de alguien que consideras importante en tu vida. Eso debe ser horrible, y aún así siguen haciéndolo sin sentir culpa, porque para ellos su fanfic mental es más importante que las personas reales involucradas. Y honestamente esto ya dejó de ser solo un ship hace mucho tiempo, porque una cosa es divertirse imaginando dinámicas o tener preferencias dentro del fandom, y otra muy distinta es perder completamente la humanidad, al punto de acosar familias reales, inventar teorías enfermas y convertir cualquier gesto normal en una guerra. Porque si mañana Jungkook mira a Jimin, ya dicen que Hybe los obliga. Si ignora a Taeyong, dicen que hay peleas. Si la madre habla bien de Jimin, entonces es manipulada.
Literalmente nada les parece suficiente porque no buscan la verdad, solo buscan alimentar su propia fantasía aunque tengan que destruir la imagen de cualquiera en el proceso. Y eso ya no es ser fan, eso es obsesión. También me parece muy injusto como todo el siempre termina cayendo sobre personas cercanas a Jimin y Jungkook, cuando ellos ni siquiera tienen culpa de nada porque las familias no pidieron estar involucradas en guerras de fandom. Simplemente son padres, apoyando y queriendo a las personas importantes para sus hijos. Pero los convierten en objetivos de odio por cosas tan absurdas que realmente da vergüenza ajena leer algunos comentarios porque hay gente diciendo que la madre de Jungkook traiciona. A Taeyong como cita, Taeyong fuera realmente el novio oficial de Jungkook y ella tuviera que actuar como suegra o algo así cuando todo eso es literalmente inventado por fans, o sea, el nivel de delirio ya supera cualquier límite normal y lo peor es que entre ellos mismos se validan esas ideas y terminan creyendo que tienen derecho de atacar a cualquiera que contradiga su narrativa. Al final todo esto solo demuestra lo dañino que puede ser cuando algunas personas olvidan que idols y sus familias son seres humanos reales y no personajes de una historia creada por fans, porque Jimin y Jung seguramente quieren y respetan muchísimo a sus padres y debe ser doloroso ver cómo reciben odio injustificado solo por existir cerca de ellos, y sinceramente ninguna persona merece pasar por eso, mucho menos padres que nunca han hecho nada mal hoy, que probablemente ni entienden por qué reciben tanto odio de desconocidos en internet. Por comentarios completamente inocentes y normales. Esta situación ya se salió de control hace tiempo y lo más triste es que muchos siguen justificando esos ataques como si fueran algo normal dentro el fandom, cuando en realidad deberían darles vergüenza, porque atacar a la madre de alguien solo por mostrar cariño hacia otra persona nunca va a ser defensa de un ship ni amor hacia un ídolo, eso simplemente es falta total de respeto y humanidad.